En el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, hemos estado produciendo desde hace poco menos de 6 años la revista Mundo Siglo XXI, que es una revista que está edificada con una red internacional sumamente importante, con investigadores colocados a la frontera, en la vanguardia del debate de ciencias sociales y económicas. Le hemos publicado, por ejemplo, ensayos a autores tan relevantes del debate mundial como Emanuel Wallerstein, como Giovanni Arrighi, como Elmar Alphater, como Michel Chossudovsky, como Peter Townsend, como Donald Brown. Y de todas estas contribuciones que hemos estado recibiendo, donde hemos tenido el gusto de publicar inéditos mundiales, incluso de gente del círculo de los premios Nobel de Economía, como Meghnad Desai, o el mismo Peter Townsend, de todas estas contribuciones que hemos estado recibiendo, importa mucho que se trata de inéditos mundiales que están abriendo frontera, desarrollando los límites del conocimiento en la discusión sobre los grandes problemas del mundo del siglo XXI. Uno de los temas clave estratégicos del mundo del siglo XXI, sin duda alguna, es la crisis ambiental mundializada. Y en este contexto vale mucho la pena subrayar las cosas que se han dicho en los números 1, 2, 3 y en el número más reciente de la revista, el número 23. En el número 1 y en el número 2 de Mundo Siglo XXI tuvimos el gusto de publicarle a Elmar Alphater, este importante economista alemán, tan destacado en la discusión de los últimos 30 años, cuya obra se ha publicado en muy diversos idiomas. Tuvimos el gusto de publicarle a Elmar Alphater un trabajo muy profundo en el que conecta la crítica de la economía política con la economía entrópica. Hace una discusión sobre las tendencias de la crisis ecológica mundial en clave de valor de uso. Es decir, el fundamento de su discusión sobre la crisis ecológica en el siglo XXI es la vida humana. Y la conecta esta perspectiva con la visión de Georgescu Roegen sobre la economía entrópica, de modo que su análisis sobre el proceso de trabajo mundial y los impactos negativos de la acumulación del capital sobre la vida humana es una discusión que está inserta en el debate sobre la especificidad de las fuentes energéticas adecuadas para la vida en el planeta. La discusión sobre la economía entrópica va a llevar a Elmar Alphater a una discusión sumamente importante sobre la relevancia de la energía solar como alternativa ante la necesidad de superar el patrón fosilista basado en petróleo y gas que tanto daño está generando, porque las tendencias de sobrecalentamiento son tendencias que muestran que los cálculos que se hicieron en el principio de los 90 del siglo pasado son cálculos que ya se quedaron cortos. Las cosas van que vuelan para ponerse cada vez más delicadas. Después de que le publicamos esto a Elmar Alphater en los números 1 y 2, en el número 3 publiqué un ensayo que se llama La crisis ambiental mundializada y sus disyuntivas, donde justo lo que hago es explorar las fases de la relación entre la acumulación mundial del capital y la devastación de la naturaleza. La formulación, para decirlo sintéticamente, es que nos encontramos en una cuarta fase de la relación entre modernidad capitalista, entre mundialización capitalista y naturaleza. La primera fase corresponde a algo que podemos llamar una fase de depredación residual, esto es, inintencional pero inevitable, cuando de lo que se trata es de impulsar la innovación de la técnica moderna para generar una maximización de la tasa de ganancia, de modo que, aunque no se destruye intencionalmente la naturaleza, esto es algo que se produce de modo inevitable. Esta fase más o menos sucede entre 1735 y 1870. Es el periodo que corresponde a lo que cabe llamar la primera revolución tecnológica de la modernidad. La segunda fase
es la que va de 1870 más o menos hacia 1970. Es una fase de depredación programada, pero a la vez inintencional o residual. Cuando sí surgen tecnologías modernas que tienen por objetivo estratégico devastar la naturaleza. Esta es la función de las tecnologías militares, que llega a tener su forma redonda, esto es evidente, con la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, pero cuya historia empieza con el diseño de los buques acorazados ya en el siglo XIX. La tercera fase, que fue la que vio nacer el Club de Roma, la Escuela del Crecimiento Cero, es una fase que podemos llamar de depredación cínica, pero antifuncional, cuando ya la destrucción del mundo natural genera tal grado de desestabilización en el funcionamiento de la economía que se le revierte al modo en que funciona la acumulación del capital este conjunto de desequilibrios. Hasta antes, el desequilibrio sobre la naturaleza lastimaba fundamentalmente al mundo natural y al mundo social, la vida humana. Pero a partir de este momento se empieza a reconocer que es el modo en que funciona la acumulación de capital mundial lo que está puesto en cuestión. Y sin embargo, aunque el patrón fosilista, el patrón basado en petróleo, está poniendo en jaque el mismo funcionamiento de la acumulación de capital mundial, se insiste en seguir adelante. La razón es muy sencilla. La razón es que nadie quiere ceder ventajas. Ningún capital corporativo privado, ni los estados nacionales quieren ceder ventajas. Todos buscan sacarle hasta su máxima ganancia extraordinaria al patrón fosilista antes de que se acabe el petróleo. Pero esta fase en la cual ya empieza a haber un efecto antifuncional y al mismo tiempo, sin embargo, se insiste en mantener esta dinámica de una economía mundial basada en el patrón fosilista, esta fase tiene la complejidad de que todavía ni siquiera cierra ella misma y está empezando a bosquejarse una cuarta fase. Una fase en la cual lo que empieza a ver es una depredación crecientemente programada, pero inestable. Con la ingeniería genética, por ejemplo, con las semillas suicidas, con la geoingeniería, con las tecnologías que buscan crear respuestas al cambio climático mundial, al calentamiento, por ejemplo, usando nanotecnología para producir nubes que impidan la entrada de los rayos solares en la medida en que sucede actualmente. Con este tipo de tecnologías se está en verdad apostando a generar efectos que pueden ser sumamente peligrosos para el porvenir. Es demasiado ambiguo lo que está en juego allí. En el nuevo número de la revista Mundo Siglo XXI resulta muy interesante, por ejemplo, que justo para discutir el problema de la crisis ambiental mundial se hace valer, se explora, se desarrolla el principio de la seguridad humana. El principio de la seguridad humana no se refiere a las fuerzas de seguridad del Estado, no se refiere a seguridad nacional. El principio de la seguridad humana se refiere a colocar a la vida humana como fundamento en la construcción, en el diseño de alternativas estratégicas para enfrentar la crisis ambiental mundializada del siglo XXI. Hay contribuciones sumamente importantes en este nuevo número, el número 23 de Mundo Siglo XXI, que vale mucho la pena destacar. Esta primera contribución que vale la pena mencionar es la de Asunción Lea Sinclair, una investigadora europea muy destacada que recientemente ha sido nombrada una de las más importantes directoras del quinto informe que deberá elaborar la ONU sobre el cambio climático. Ella forma parte del IPCC de la ONU y nos envía una contribución cuyo nombre es la necesidad de una visión integral del cambio climático. No se puede evaluar globalmente la estrategia que puede cumplir funciones alternativas ante los retos que están en juego si se ve la historia del cambio climático de manera unidimensional. Tiene que ser pensado todo, la economía, la política y la ética, para colocar como valor fundamental en el diseño estratégico de opciones la vida humana. Importa mucho aquí también, por ejemplo, la contribución de Des Gaspar, seguridad humana y ética del cambio ambiental global. La intervención de Des Gaspar insiste en la importancia de que no sean intereses corporativos, tampoco el interés unilateral de Estados Unidos el que defina las estrategias ante el cambio ambiental global, sino sea justo la seguridad humana. Él está heredando y discutiendo las posiciones del Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Es muy importante la intervención también, por ejemplo, en nuestro número de Stephen Gardiner de la Universidad de Washington, que discute justo con el Premio Nobel Paul Crutzen sobre la geoingeniería, insistiendo en la idea de que ante el cambio climático y los posibles riesgos catastróficos que trae consigo, no es
ineludiblemente la geoingeniería, la opción tiene que encontrarse justo a partir de asumir a la vida humana como un valor prioritario, estratégico. El ensayo de Donald Brown, El deber ético de las naciones ante el cambio climático, es muy relevante porque muestra el debate que está sucediendo ya no solo en Europa, muy interesantemente al interior de Estados Unidos, entre una perspectiva que insiste en mantener el patrón fosilista como fundamento de la economía mundial para las próximas décadas, en donde Estados Unidos ha sido sin duda alguna el país que más se ha aferrado a que las cosas sean así, y otra posición que dentro de Estados Unidos insiste en lo inverso, en la necesidad histórica de asumir la transición a un patrón post-fosilista. Y aquí es muy interesante que Donald Brown fue durante la administración Clinton director del programa para la ONU de la Oficina de Política Ambiental Internacional de la Agencia de Protección Ambiental. Se trata de una postura muy interesante de debate de ética ambiental que no está colocada en las perspectivas microsociales como las de Kozlowski, cuando hablaba de la ética ecológica, sino que está pensando justo en la importancia de asumir el compromiso con el presente y con el porvenir, asumiendo la construcción de una alternativa ante el cambio climático que seriamente impulse el diseño de un patrón postfosilista. En este contexto, la discusión sobre la seguridad humana es una de las discusiones más importantes en el debate de ciencias sociales hoy por hoy. Es una perspectiva que estuvo en 1994, que estuvo en 2009 en los informes del panel del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es un debate que es central impulsar actualmente en México, en América Latina y a nivel mundial. El número 23 de Mundo Siglo XXI está buscando impulsar este debate de frontera sobre crisis ecológica mundial y seguridad humana. Los invitamos a que revisen nuestras páginas.